Lo que no sabes sobre la secta de Avándaro podría cambiar tu forma de ver la vida. Dicen que los pueblos turísticos tienen dos rostros: el que muestran para los turistas, con sus tiendas y sus cafés, y el que guardan entre puertas y paredes cuando cae la noche. Avándaro, según cuentan quienes crecieran allí, no es la excepción. No es que la gente mienta, es que hay cosas de las que simplemente no se habla. Esta es una de esas historias, un testimonio que viene de adentro de una casa, de una infancia que quedó marcada por algo que todavía resuena en las noches. Voy a contarte lo que relataron varias voces que prefirieron mantener el anonimato. No vengo a certificar nada, solo estoy poniendo sobre la mesa memorias que, juntas, forman un patrón inquietante. Escucha y decide qué hacer con la duda. Ella lo recuerda como una noche cualquiera, pero con el detalle equivocado que la volvió única. Tenía la edad suficiente para entender que su madre no llegaría esa madrugada. Hubo un accidente, eso le dijeron. Iba con los abuelos en la casa que todavía huele a leña y a té amargo, a zaguán oscuro y a muebles que crujen cuando se mueven. Era verano, pero el pasillo parecía una boca fría. La lámpara del corredor parpadeaba como si respirara. Todo era casi familiar. El sonido de la radio baja, la voz apagada de la abuela que hablaba con más calma de lo normal. Pero la noche tenía un peso distinto, y la niña lo nota porque nadie le explica por qué. Me quedé despierta porque no podía dormir. La casa olía a té y a tierra mojada. Sentía los pasos de los abuelos en la cocina, pero no entraban a mi cuarto. A cierta hora, la casa se quedó muy callada, como si algo esperara afuera. Esa pausa, ese silencio, fue una puerta que algo aprovechó. Ella no habla de una figura que se presentó en plena claridad, habla de algo que estaba a medio camino entre sueño y vigilia. La primera imagen que le quedó grabada no fue exactamente humana, una cabeza que no coincidía con el cuerpo que la sostenía, rasgos animales superpuestos a una figura envuelta en tela oscura. Había capas rojas, como capas de carnaval, y la sensación de que quienes estaban alrededor no eran espectadores, sino parte de una coreografía antigua. Relata: recuerdo un olor extraño, como incienso quemado con tierra. Vi una forma moverse entre los árboles del jardín, y alguien me dijo, desde lejos, no mires, pero miré. Vi capas rojas y algo que parecía una cabeza de cabra mirando hacia el círculo. No pude cerrar los ojos. No sé si estaba despierta o soñando. Recuerdo que alguien hizo un gesto como diciendo despierta, y la casa de pronto parecía querer que saliera. La niña salió, cruzó el patio en silencio, apenas sintiendo la humedad en las suelas. Al llegar a la esquina del jardín, vio a varias personas formando un círculo alrededor de una luz tenue. No hubo palabras claras que se puedan repetir como una frase común. Hubo sonidos que sonaban casi como cantos, pero sin lengua reconocible. Los cuerpos, las capas, la figura con la cabeza que no era humana, aquello era suficiente para que una niña entendiera que algo que no pertenecía al mundo ordinario estaba allí, conviviendo con su familia. Lo que siguió no es una escena de película, ni una explicación que cierre el caso. Lo que siguió fue silencio dentro de la casa durante años. La abuela siguió preparando té. Los abuelos siguieron fingiendo que todo era normal. La madre volvió de su accidente. Nadie habló. Ella aprendió a no nombrarlo porque cada vez que trataba de hacerlo, el tema se cerraba como una puerta con llave. Crecer con un secreto así obliga a modificar la mirada. Los caminos que recorrías de niña dejaron de ser simplemente caminos. A cada esquina podía haber un recuerdo. Al día siguiente, a los que ella les contó algo, cuando intentó, le salió una sonrisa seca, una excusa o un «no has sido la única en soñar cosas raras». Ese silencio es uno de los elementos más repetidos en estos relatos. La familia que disimula, la comunidad que mira para otro lado, las generaciones que transmiten miedo sin decir por qué. Avándaro, en estas historias, no es solo un lugar geográfico, es un contenedor de miradas que no preguntan. Si te interesan historias como esta, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo episodio.
No es el primer testimonio extraño que compone este rompecabezas. Hay voces que provienen de otras orillas de la experiencia cotidiana. Un trabajador de funeraria que trabajaba de noche en un pueblo cercano y que, según contó, se topó con un detalle que no pudo explicar. Su relato no busca probar nada, solo describe lo que vio y cómo aquello le dejó una sensación difícil de olvidar. Relata: era de madrugada y yo estaba solo en la sala de velación. Había un olor a formaldehído, pero también un fresco extraño en el aire, como si alguien hubiera abierto la puerta del horno en invierno. La familia se había ido hacía horas. Estaba cerrando cuando noté que una de las manos del cadáver estaba extendida, el dedo apuntando hacia la puerta. No era que indicara algo con intención, parecía como si el cuerpo mismo quisiera señalar. Me quedé parado mirando esa mano. En la ciudad ya había visto cuerpos muchas veces, pero nunca con ese gesto. Decidí cubrírsela. Me fui sin dormir. El gesto del cadáver que señala es un recurso visual poderoso, porque en la imaginación encierra una intención imposible, un muerto que intenta comunicar algo. El funerario no explicó rituales ni habló de prácticas, habló de una sensación que le hizo cambiar la manera de recorrer su día. El miedo, cuando lo tocas de cerca, tiene la manera de reescribir las rutinas. Para quien vela, para quien limpia, para quien observa el mundo en la oscuridad, hay señales que no encajan y que permanecen. Más allá del cuerpo que señala, hay objetos pequeños que, según otros relatos, cargan con hondas consecuencias. Johanna, otra voz que accedió a contar lo suyo, narró el capítulo de la bolsita, un trozo de terciopelo oscuro que contenía tierra y, dice ella, las consecuencias que vinieron después para su casa. Relata: alguien nos dejó una bolsita en el umbral. No sabíamos quién la había puesto. Era una bolsita pequeña de terciopelo negro con un cordón. Cuando la abrí olía a tierra seca, como si hubieran metido allí tierra de un lugar antiguo. Al principio solo pasó que las gallinas empezaron a enfermar, una después de otra. Pensamos en una plaga, pero no era eso. Parecían tener miedo. Mi perro también cambió, empezó a gruñir mirando hacia la puerta. Llamamos a Patricia, una mujer mayor que en el pueblo la conocen como curandera o como la que sabe. Ella dijo que no podía asegurar nada, pero que si la bolsa había venido de afuera, habría que devolverla o quemarla en un sitio neutro. Hicimos una pequeña ceremonia en la cocina. Nada funcionó al día siguiente. A la semana, un vecino perdió sus cabras. Johanna no busca una explicación mágica. Ella utiliza palabras como coincidencia y puede que sea paranoia. Lo que transmite es la sucesión de hechos y la sensación compartida de que algo presente en el objeto atravesó la vida cotidiana. Patricia, según su relato, actúa como un puente entre la lógica popular y la superstición. No hace milagros que se prometan en televisión, no reclama poderes, pero muchas veces sus gestos tienen resultado simbólico. A veces la gente necesita esto, algo que nombre el miedo y que, aunque no sea garantía, le permita a una comunidad volver a dormir. O al menos eso se cuenta. Estos episodios con la bolsita evocan la idea de que lo que se arroja vuelve. Hay una lógica casi ritual en las relaciones de causa y efecto que la gente percibe. Muertes de animales, enfermedades súbitas, sucesos que aparecen como si el mundo respondiera a una provocación. No estamos hablando de causalidad científica, estamos hablando de cómo se vive una cadena de eventos cuando el sentido común ya no alcanza a explicarla. En la era tecnológica, lo inexplicable toma nuevas formas. Violeta narra desde la trinchera de lo doméstico moderno. Asistentes de voz, cámaras, teléfonos. Su historia cruza la línea entre el humor y la inquietud. Una noche de Halloween, un dispositivo que no debería actuar de cierta manera, lo hizo, y la evidencia quedó registrada en un archivo que no convenció a nadie y, sin embargo, dejó huella. Relata: era Halloween y en mi edificio había niños disfrazados. En casa puse una playlist para los chicos. A medianoche, la Alexa empezó a reproducir una canción que no había puesto. No era música común, parecía música de circo, con un tono distorsionado de voces que se mezclaban con gritos bajos.
La voz del altavoz no dijo nada coherente, pero el volumen subía y bajaba sin explicación. Revisé el historial. No había comandos, no había conexiones. Lo peor fue cuando revisé la cámara. A las 3:20 de la mañana aparece un parpadeo en la imagen, como si algo pasara frente a la puerta, y después el archivo se corta. No hay un sentido claro de amenaza física, pero sí una sensación de que algo jugó con mi casa. Me desperté temblando y fui a la habitación de mi hija para ver si estaba bien. La niña dormía tranquilamente, pero esa noche mi madre me llamó y me contó cosas que había oído de su pueblo, de recuerdos antiguos de Avándaro. Fue como si algo se reprodujera en distintos formatos. Lo que Violeta vive es la adaptación de lo extraño al lenguaje de la época. Ya no solo son sombras en el jardín, sino sonidos que emergen de un aparato diseñado para obedecer órdenes humanas. La tecnología, en este sentido, no es causa ni prueba de nada, pero sí sirve de espejo. Refleja los miedos colectivos, amplifica las coincidencias y obliga a quien lo vive a registrar un archivo que luego no puede explicar. Las cámaras y grabaciones no constituyen pruebas concluyentes, pero sí son testigos que amplifican la incomodidad. Si uno escucha a todas estas voces juntas, aparece un patrón. Objetos que se convierten en vectores, figuras que se manifiestan a medianoche, aparatos que reproducen lo inexplicable, familias que silencian y comunidades que recuerdan. No es que exista una única explicación que lo abarque todo. Lo que sí parece haber es una cultura del silencio que permite que estos episodios se repitan y una narrativa social que bordea el miedo, como algo inherente a la memoria colectiva. Vuelvo a Vándaro, a la casa del zaguán. Con el tiempo, la niña de aquella noche creció y construyó su vida lejos del pueblo. No volvió mucho. Cada vez que lo hacía, notaba gestos que la comunidad no intentaba ocultar del todo. Miradas cruzadas, nombres que no se pronuncian, historias que se cuentan en voz baja. El silencio no es ausencia de palabras, sino una organización de ellas. Se sabe qué conviene no poner en la mesa. Por eso, los relatos llegan, a cuentagotas, de quienes se atreven a nombrar lo vivido. Mi vida cambió sin que lo notara hasta años después, dijo una vez, reflexionando en voz alta. No es solo el miedo a que vuelva a suceder algo igual, es el saber que hay cosas que la gente tiene normalizadas. Aprendí a no recorrer cierta calle a la noche, a no aceptar ciertos regalos, a desconfiar de la costumbre de mirar la luna como hacen algunos. No sé qué era aquello, pero sé que me tocó. La transmisión intergeneracional del temor es un fenómeno silencioso pero potente. Los abuelos no explican, quizá porque no quieren crear pánico, quizá porque su explicación sería peor. La ausencia de palabra puede funcionar como protección. Si no se nombra, quizá no se activa. O puede ser una forma de cómplice olvido. Acordémonos de no recordar para que el pueblo siga siendo normal. Por eso, los relatos llegan, a cuentagotas, de quienes se atreven a nombrar lo vivido. Al entrelazar estas historias, hay otra lectura posible que muchos prefieren no pronunciar, la de la comunidad que elige guardar y repetir un misterio porque éste les da una identidad, aunque sea dolorosa. Los turistas compran postales y colores, los pobladores se quedan con una versión subterránea de su historia. La secta de Avándaro, así llamada por quienes la narran, funciona tanto como fenómeno literal, personas reunidas en el jardín, capas, figuras, como metáfora de aquello que no se discute. ¿Qué pesa más? ¿La posibilidad de una práctica organizada o la metáfora de lo no dicho? Tal vez ambas cosas conviven. Es importante recalcar que en todos estos relatos nadie presentó una prueba científica concluyente. No es este un podcast que aspire a la investigación judicial ni periodística. Lo que hacemos es escuchar voces que, por razones personales, sociales o culturales, prefirieron el anonimato. Las historias se sostienen en la memoria y en la repetición de hechos que muchos perciben como relacionados. Entre la coincidencia y la causalidad queda una franja amplia donde habita la incertidumbre.
Y es precisamente en esa franja donde el relato tiene su fuerza, porque obliga a quien escucha a mirar su propia idea de lo real. ¿Qué le hace esto a una vida? Para algunos, es una marca que transforma el modo de vincularse con la rutina. Para otros, es una defensa. Si el pueblo no habla, las nuevas generaciones aprenden a mirar para otro lado. Para la persona que cargó la bolsita o que encontró la mano que apuntaba, es la manera en que lo extraordinario se filtra en la cotidianidad. La vida, la de todos nosotros, se reorganiza frente a lo que no tiene nombre. En este sentido, la secta de Avándaro es también un símbolo de la manera en que lo desconocido puede convertirse en norma cuando nadie lo discute. Al contar estas historias, aparece una pregunta ética. ¿Por qué tantas voces prefieren el silencio? Las respuestas no son simples. A veces hay miedo de estigmatizar a familias enteras. Otras, hay vergüenza o la sensación de que, si se nombra, se alimenta al rumor. También existe la lógica de la protección, no nombrar para no notificar, no activar lo que no podemos controlar. En culturas donde lo colectivo pesa más que lo individual, el silencio sirve como luna de resguardo. Pero también, paradójicamente, perpetúa lo que se oculta. Hay un hilo más que atraviesa estos relatos, la idea de que la modernidad no ha desactivado las formas antiguas de miedo, solo las ha traducido. Las capas rojas del jardín se vuelven sonidos extraños en un altavoz. La bolsita de tierra vuelve en el teléfono que recibe mensajes anónimos. El cadáver que señala se transforma en un archivo de video que corta inexplicablemente. El resultado es el mismo, una sensación de que hay algo que opera más allá de lo entendible. Si te fijas, en cada historia hay un detalle doméstico, una lámpara que parpadea, una bolsa colocada en el umbral, un altavoz que actúa solo, que hacen del hogar un lugar vulnerable. Eso nos lleva a otra pregunta que los testigos no siempre se hacen. ¿Qué papel cumple la comunidad en mantener esto vivo? Cuando la población elige no preguntar, está creando un terreno fértil para que la duda se infecte de leyenda. No es necesariamente conspirativo, es una dinámica social donde el tabú funciona como categoría moral y como estrategia de adaptación. Algunos prefieren creer que esa decisión preserva la paz, otros sostienen que en realidad alimenta el misterio y con él la angustia. No quiero terminar esto con una moraleja, lo que quiero es dejarte con una sensación. Cuando escuches que en un pueblo hay secretos antiguos, recuerda que no siempre se trata de pruebas o de hechos probados. Muchas veces se trata de personas que viven con algo que no saben explicar y que, por cualquier razón, no lo dicen. Esos silencios afectan vidas, pueden convertir un recuerdo infantil en una marca que reordena la cotidianidad, pueden transformar un objeto olvidado en una historia que circula de mano en mano. Al final, la secta de Avándaro puede ser un nombre para agrupar muchas cosas, un ritual que unos recuerdan, un objeto que otros encontraron, una grabación que asustó a alguien, la decisión de callar que heredó una familia. Ninguna de las voces que compartieron estas experiencias pretende cerrar el caso. Todas coinciden en una cosa. Existe algo que resiste ser explicado con facilidad, y ese algo, para quienes lo vivieron, cambió su forma de ver la vida. Si tienes una historia similar o conoces a alguien que viva con un secreto que no se atreve a contar, compártela en los comentarios o envíanos un mensaje por nuestras redes. Tu testimonio puede ayudar a entender por qué estos silencios se repiten. Antes de despedirnos, una última imagen. Imagina un jardín tranquilo, con una lámpara que parpadea y una casa donde la gente sigue tomando té como si fuera un día normal. A la medianoche, las sombras se agrupan y alguien mira hacia la casa. Nadie habla de ello durante el desayuno. Esa continuidad, esa mezcla de normalidad y extrañeza, es lo que hace que historias como las de Avándaro sigan circulando. No para que las creas, no para que las rechaces de plano, simplemente para que tomes nota de que hay relatos que cambian la forma en que vemos lo cotidiano. Gracias por escuchar hasta aquí. Si te interesa este tipo de relatos, apóyanos suscribiéndote y dejando una valoración en la plataforma. Si conoces a alguien que debería oír esto, comparte el episodio. Y, si tienes una experiencia que quieras contarnos de forma anónima, envíanos un mensaje. Respetaremos tu identidad y tu decisión. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, no subestimes lo que guardan las casas que parecen inofensivas. A veces, el secreto más pequeño es el que más altea una vida.